Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, he abierto la verja de madera de mi jardín y estoy aquí atrincherado en un sector de mi biblioteca. Se escucha el sonido de los pájaros en el sector precordillerano de esta ciudad. Y hoy día vamos a hablar de los bárbaros. Constantino Cavafis, en un poema Esperando a los bárbaros, dice: ¿qué esperamos reunidos en el ágora? Es que los bárbaros van a llegar hoy día. ¿Por qué comenzó de pronto esta inquietud y confusión? Los rostros, qué serios se han puesto. ¿Por qué rápidamente se vacían las calles y las plazas y todos regresan a sus casas pensativos? Porque anocheció y los bárbaros no llegaron. Y unos vinieron desde las fronteras y dijeron que bárbaros ya no existen. ¿Y ahora qué será de nosotros sin bárbaros? Los hombres esos eran una cierta solución. La palabra bárbaro viene desde muy antiguo y es un adjetivo que de alguna manera sirve para clasificar a ese otro que a veces nos amenaza, que a veces nos inquieta y que hoy, en pleno siglo XXI, se ha transformado o ha encarnado o se ha hecho el portavoz de un fenómeno que tiene muchas veces en jaque a la democracia liberal y es la del populismo. Josefina Arauz acaba de lanzar en el día de ayer un libro, El pueblo olvidado, una crítica a la comprensión del populismo. En este ensayo, notable ensayo que leí con mucha atención, intenta una mirada distinta del populismo, una mirada distinta de ese otro invisibilizado con la que el sujeto que más conocemos del populismo, que es el caudillo o el líder, establece una relación y un vínculo y de alguna manera nos hace darnos cuenta de cierta ceguera, de ciertos sesgos en las claves interpretativas que se han dado hasta ahora y con mucho temor de un populismo que ha irrumpido incluso en la democracia más antigua del mundo. Estamos hablando de Estados Unidos, en la figura de Donald Trump. Ya no era solamente que la figura del caudillo fuera la de una Latinoamérica que muchas veces se tiende a ver como la Latinoamérica de un realismo mágico político por superar. Por eso es que es tan interesante el libro de Josefina Arauz, investigadora del IES, licenciada y magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica. Actualmente estudia un doctorado en la Universidad de los Andes. Es docente en el Magíster de Estudios Políticos, columnista regular en el diario La Tercera. Estuvo a cargo de la revisión de Cultura y Modernización en América Latina, IES 2017, el sociólogo Pedro Morandé, que es bastante citado en este texto, y coautora del libro Católicos y Perplejos, entre otras publicaciones. Josefina ya ha estado otras veces en el jardín, así que para qué te presento este lugar, tú lo conoces. Bienvenida, Josefina, un gusto de tenerte aquí conmigo en esta conversación. Gracias, Cristian, el gusto es mío de estar aquí de nuevo. Lo primero que te quería preguntar, Josefina, es que, a ver, la palabra populismo, así como la palabra neoliberalismo, se ha convertido casi en una palabra que dice mucho y no dice nada, o sea, que lo dice todo y finalmente no lo dice nada. Y de alguna manera tengo la impresión que tú intentas abordar esta palabra, pero más que ir a buscar el populismo en tu libro, me da la impresión que tú vas a buscar al pueblo. Me gustaría partir por ahí, al pueblo de Latinoamérica, de nuestra América Latina y también de nuestro Chile. Sí, bueno,
todos los estudios sobre populismo suelen partir con una definición que no es solo una definición del fenómeno, sino una aclaración conceptual. O sea, todos parten de la constatación de que, en general, cuando se habla de populismo, cada uno habla de cualquier cosa. Entonces, eso no pasa con cualquier fenómeno, ¿no? Socialismo, no sé, liberalismo, parte con definiciones generales donde no hay que hacerse cargo de esta polisemia, porque además en el caso del populismo no está solo la discusión muy disputada al interior de la propia academia, sino el uso del adjetivo en la discusión pública y por parte de los mismos políticos. Entonces está muy cargada, ¿no? Y es muy difícil saber a qué se refiere cada uno cuando habla de ese concepto. Y efectivamente, en primer lugar, lo que yo quise ir a buscar es, por eso el libro se llama Una crítica a la comprensión del populismo. No me interesaba tanto resolver qué es finalmente el populismo, como identificar los puntos ciegos, las dificultades que tienen aquellos que en general ven el populismo solo como una amenaza para la democracia, ¿no? Que es como la aproximación dominante al fenómeno, que puede estar escapándose en esa lectura que es como tan recurrente, tan instalada, que se vuelve en general tan como muy moralista, y que puede explicar una relación además muy como muy poca eficacia a la hora de combatir ese enemigo que se quiere combatir, ¿no? Y que se identifica con el populismo. Y a mi juicio uno de los puntos ciegos centrales tiene que ver con lo que tú mencionas, ¿no? Que en general cuando se habla de populismo solo se habla del liderazgo, de ese caudillo problemático, de esa figura despreciable. Siempre es más o menos un monstruo, ¿no? Algunos lo presentan con más moderación, otros más, de forma más destemplada, pero en general es un monstruo que atenta contra la democracia. Y nunca se mira, en cambio, otra dimensión clave del fenómeno, que tiene que ver con ese pueblo, sea cual sea este pueblo, ¿no? Cambia en cada contexto, en cada momento histórico, que en general es reivindicado y que explica el éxito del liderazgo populista que se presenta como amenaza, ¿no? Y a mi juicio, en América Latina en general y en Chile en particular, siento que se entremezclan, me parece esa parte de mi hipótesis, que se entremezcla el desprecio por el líder y el caudillo con un desprecio no reconocido por ese pueblo que es, a mi juicio, el pueblo olvidado, y que hay un olvido sistemático a través de la historia y transversal en términos políticos respecto de ese pueblo que sigue a este líder, y que en general, como el líder es tildado con los peores adjetivos, el seguidor queda presentado inevitablemente en los mismos términos. Y es lo que vimos, no lo vemos solo en Chile, lo vimos de forma muy paradigmática en la elección, en la campaña electoral de Trump en 2016. Josefina, de alguna manera esta tendencia de intelectuales, a veces destacados, de lo que tú llamas liberar a los destinatarios del proceso reflexivo, o sea, de abandonar la comprensión y quedarse más bien en la denuncia, viene de muy atrás. O sea, cuando, por ejemplo, se enfrenta en Italia el fascismo y en Europa el fascismo, el nazismo, ocurre lo mismo. Es mucho más fácil hacer la caricatura que tratar de entender, porque es mucho más difícil, digamos, de dónde surge un Hitler, de dónde surge un Mussolini, de dónde surge un Stalin, etcétera, etcétera, etcétera. Tú mismo lo afirmas, el mal no surge de la nada, surge desde un lugar, desde adentro de nosotros mismos, digamos, de los problemas que no hemos resuelto. Entonces, da la impresión, incluso ahí cita a Humberto Eco hablando del fascismo, y colocas enfrente a Hannah Arendt, esto previo, no hablando de populismo, pero de su actitud de comprender efectivamente qué es lo que había detrás de ese nazismo que había devastado, bueno, Europa después de la Segunda Guerra. Y de alguna manera esta tendencia a ahorrarse el proceso reflexivo lo vamos a encontrar en la mayoría de los que han estudiado el populismo, y para qué decir, también en Chile, con lo que pasó en el estallido o lo que pasó antes, en la movilización estudiantil del 2011. Sí, ahí yo creo que hay como un problema, o yo trato de identificar un problema como
de la reflexión intelectual, como un déficit que yo identifico, ¿no? Que en el apuro por asegurarse que ciertas tragedias, ¿cierto? Como el nazismo, vuelvan a ocurrir, transforman, dice la Hannah Arendt, los análisis en armas de combate, las palabras en instrumentos de lucha, ¿no? Que reemplazan la reflexión, porque la reflexión es arriesgada. Las personas pueden terminar concluyendo algo distinto de lo que uno quiere que concluyan, ¿no? Entonces es más fácil apurarse, y por eso pongo el ejemplo de Eco, por decir que el fascismo es malo y hay que atacarlo siempre y en todo lugar. Que por lo demás es una premisa con la que uno no podría estar en desacuerdo, ¿no? En principio, o sea, sobre todo si pensamos con fascismo en Hitler, ¿no? O en Stalin. El problema es que reemplaza o que intenta saltarse ese tipo de conclusiones donde la reflexión intelectual termina simplemente orientada a identificar y apuntar con el dedo, ¿no? Y como se restringe su trabajo como solo a la parte de la conclusión y de la acción. Y se libera a los demás entonces de ese proceso reflexivo. Ese es el riesgo que yo veo. ¿Y por qué me voy hacia el fascismo? Porque, como tú bien dices, yo veo en la aproximación al populismo ciertas dificultades en la construcción de esta amenaza, ¿cierto?, que se repiten en otras aproximaciones a otros fenómenos. Y por eso pongo el ejemplo del fascismo, ¿no? Y que uno puede entender esa tendencia porque efectivamente hay procesos históricos dramáticos que justifican los temores, ¿no?, de que el fenómeno pueda repetirse. O sea, los totalitarismos son el horror más, no sé, ¿no? Es difícil encontrar un parangón. La Hannah Arendt dice hay que encontrar un nuevo término porque es un fenómeno inédito, es pura novedad, ¿no? No calza con ninguna de las categorías. Entonces, bueno, está en el trauma, está en el horror, que tiene sentido que queramos apurar las reflexiones para simplemente identificar y apuntar por el dedo. El problema es que yo creo que por más bien intencionada que esté esa motivación, renuncia, deja fuera, deja en un lugar como poco protagónico la reflexión sobre las condiciones de posibilidad, sobre los procesos singulares, porque los procesos no son abstractos, ¿no? Sobre los procesos singulares que acompañan el avance de liderazgos problemáticos, ¿no? Entonces, a mí no me interesa defender, no sé, a Trump o a Bolsonaro, ¿no? Sino decir, bueno, qué puntos ciegos, qué olvidos hubo previos que permitieron el avance y la instalación de esos liderazgos, ¿no? Y en alguna medida mi sensación es que detrás de cada uno de estos liderazgos hay previamente un pueblo que fue olvidado, esta es una categoría de un sociólogo norteamericano, Robert Putnam, que dice the left behind, los dejados atrás. O sea, uno podría, en cada análisis de los liderazgos populistas actuales, podría encontrar un pueblo o la parte de un pueblo que fue dejado atrás y que explica, da razón de ese proceso, ¿no? Y eso obliga a que la reflexión intelectual no se concentre exclusivamente en identificar ese líder, ¿cierto?, en caracterizarlo y en armar, como por así decir, esquemas o tablas casi de identificación para saber dónde aparece en cada lugar del mundo y lograr atacarlos, ponerles cercos sanitarios, ¿cierto?, que es un concepto de moda, sino reflexionar sobre estos pueblos dejados atrás, estos pueblos olvidados que permitieron su emergencia, ¿no? Hay un concepto, hay un concepto, Josefina, que tú repites y que utilizas, que es el concepto de Chantal del Sol del desprecio, que me gustaría que explicaras un poco. Me parece un concepto bien central y bien importante para entender lo que tú estás analizando. Sí, bueno, ese es un concepto de la intelectual francesa Chantal del Sol que a mí me ayudó mucho porque me permitió conceptualizar un fenómeno que a mí me interesaba observar, ¿no? Desde siempre, ¿no? Como historiadora me tocó estudiar, no sé, la historia
de la educación en Chile, luego estudiando la obra de Morandé, la relación con la cultura popular, ¿cierto? De los programas desarrollistas con la cultura popular, y me empezó a aparecer esta inquietud en torno a la relación tensa, difícil, compleja del Estado y de las instituciones con la cultura, y particularmente con la cultura popular, ¿no? Parece que hay una relación tensa, que no es fácil ese vínculo, ese encuentro, sobre todo en América Latina, ¿no? Y esa inquietud, ese interés se juntó en paralelo con mi lectura de Del Sol, que ya hace el 2016, si no me equivoco, o 2015, un texto sobre populismo en Francia, ya están analizando el proceso europeo, donde dice, en verdad, el populismo hoy día, más que designar un fenómeno, es un insulto que esconde, que guarda, o revela más bien un desprecio de quienes ocupan ese concepto por aquellos que siguen a los liderazgos presentados por los populistas, ¿no? Y que Chantal del Sol describe como el enfrentamiento, o sea, el desprecio por parte de las élites progresistas, liberales, que están en la política y en la reflexión intelectual, hacia una cultura popular arraigada, particularista, que ante la experiencia del desprecio de las élites por sus formas de vida, por sus valoraciones, por los principios que defienden, se enrabian, se enfurecen y se vuelcan sobre estos liderazgos, ¿no? Ese concepto me hizo mucho sentido. Bueno, está el ejemplo que tú también citas, por ejemplo, de Hillary Clinton. La élite demócrata fue incapaz de ver la élite de la costa, digamos, que va a las grandes universidades, que tiene la agenda progresista, la agenda identitaria, que ha sido muy fuerte en Estados Unidos en el último tiempo, que se ha tomado la academia, etcétera, pero fue incapaz de ver, digamos, lo que estaba pasando adentro en Estados Unidos profundo. Claro. Y la sensación de humillación, de desprecio, de ninguneo, para usar el verbo de Gabriela Mistral. Es como un pueblo que se siente ninguneado, en este caso el blanco, pero puede ser, no sé, el pueblo argentino, ahí está el peronismo, en Chile lo mismo, aunque no tengamos un líder aparentemente tan claro en esto que estamos viendo. Jean-Marie Le Pen en Francia, cuya base es la base antigua obrera del Partido Comunista, su base electoral. ¿Y a quienes les cuesta más, tal vez, intentar de hacer una reflexión y colocarse en el lugar del pueblo, o ir a mirar a ese pueblo que es el que finalmente se encuentra con el caudillo, es a esta élite progresista y liberal? Y tú das varios ejemplos en Chile, entre ellos Axel Kaiser. Tú afirmas que su mirada es tan constructivista como lo que critica, bueno, que mira como casi despreciativamente al pueblo latinoamericano, esta idea chilena de que vamos a volver a ser parte de Latinoamérica, que se repite una y otra vez en muchos comentarios, desde el estallido también, la desvalorización de la propia tradición cultural. O sea, ahí hay una desvinculación entre una élite progresista y liberal, que podría ser de izquierda y de derecha, con el pueblo, con esa cultura de la que tú hablas y la que Morandé rescata también en sus estudios. Sí, es un desprecio, a mi juicio, transversal, a veces más explícito y evidente en ciertos grupos, pero yo diría que, o trato de mostrar que es bastante generalizado. Mi sensación, o parte de mi tesis, no mi sensación, de mi hipótesis, es que el populismo es, entre otras, la aproximación al populismo, no al populismo, la aproximación al populismo, esta aproximación histérica, en fin, que lo identifica solamente o lo presenta, solo se interesa en él para mostrarlo como una amenaza democrática, es otra versión del desprecio por el pueblo, ¿no? A mi juicio se puede estudiar y se puede observar en distintos fenómenos, pero a mi juicio en la aproximación al populismo se confirma una vez más ese desprecio transversal, ¿no? En que la demonización del líder implica el desconocimiento de las razones fundadas, legítimas, ¿cierto?, del pueblo que lo apoya, ¿no? Son solo masas anómicas, ignorantes, pobres, vulnerables a la manipulación de un líder inescrupuloso, ¿no?
Cito en primer lugar a Kaiser porque es uno de los que más produjo en su momento este tipo de... produjo publicaciones, ¿cierto? Distintos textos, artículos y libros sobre la materia. Y es curioso porque es un autor que en general critica las lógicas refundacionales, revolucionarias de la izquierda, pero su crítica radical al populismo tiene detrás el objetivo de transformar por completo, o sea, un objetivo revolucionario, la cultura política de la tradición política, ¿cierto? Las premisas más fuertes, más instaladas en la cultura latinoamericana, ¿no? Porque para él es una cultura irremediablemente sometida o tendiente a pedirle todo al Estado, ¿cierto? A promover agendas que se sostienen en instituciones extractivas, en fin. Pero por lo mismo la única solución es emprender otra revolución, quizás más lenta, quizás más solapada, pero revolución al fin y al cabo, para transformar las costumbres y para que la gente quiera otra cosa que la que quiere, ¿no? Porque está engañada, porque eso no la conduce a nada bueno, en fin. Pero lo que a mí me interesa es como el desinterés radical, no solo su constructivismo, sino el desinterés total por observar a esa cultura popular en la que solo hay alienación, en el fondo, o sea, solo hay manipulación del líder. Y eso es transversal, o sea, está en Kaiser, pero también está por momentos en la interpretación de Velasco sobre la materia, y también está en la izquierda que le interesa al pueblo en general, creo, esto no en todo, pero sobre todo desde el estallido creo que ha sido muy evidente, le interesa cuando despierta en sus propios términos. O sea, Claro, si no... y no hay despertar en la furia con los inmigrantes en el norte o con la situación de violencia en la Araucanía. Claro, y ahí aparece un diputado comunista que habla de los fachos pobres, que es en el fondo la misma actitud de esta otra élite liberal despreciativa, digamos, y que tal vez no lo dice con tanta claridad y honestidad como lo dice el diputado comunista. Tú señalas ahí que Morandé siempre ha dicho que la América Latina como que se define por lo que le falta más que por lo que tiene. O sea, hay una incapacidad de la élite, desde el siglo XIX viene esto, de la élite latinoamericana, de ver la riqueza también de esa cultura popular, de rescatar aquellos elementos que podrían darle una especificidad a nuestra modernidad, una riqueza propia al proceso de modernización, sino que más bien se ve todo lo que sea cultura popular como resabios de algo que ya hay que superar, restos casi atávicos de cosas primitivas o que no calzan con esta idea teleológica de un progreso indefinido de la modernidad que nos va a llevar a ser la Europa que debiéramos ser. Ahí hay un poquito como de no sé, aspiracionalidad o aspiracionismo o arribismo de ese mismo elite de querer ser lo que no somos, ¿no? No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, de acuerdo. O sea, Morandé es como una de las referencias probablemente más que más estructura, que más influye mi ensayo, junto quizás con Del Sol. Él lo hace, lo observa sobre todo en su crítica al desarrollismo del siglo XX latinoamericano, que él un poco de forma bien análoga a Góngora con las planificaciones globales, lo ve en el desarrollismo de la UP, de Frei y Montalva y de incluso la dictadura, ¿no? O sea, su primera crítica, o sea, el desarrollismo que él más explícitamente está criticando, cuestionando en su ensayo Cultura y Modernización, es el neoliberalismo, los Chicago Boys. Porque descansan sobre la delimitación de modelos abstractos que aspiran siempre por defecto a transformar la sociedad sobre la cual operan y no les interesa primero observar y comprender esa sociedad porque lo único que tiene son elementos que revelan como los déficits, ¿cierto? Los procesos inacabados del desarrollo de la modernidad, ¿cierto? No sé, la religiosidad popular, que era la que le interesaba a él,
era solo indicador de una sociedad todavía tradicional que no ha vivido de forma completa el proceso de secularización. Y dice Morandé, el problema es que entonces se desconoce que en la religiosidad popular hay una experiencia afirmativa, una experiencia real, una forma de habitar el mundo que revela cosas que debieran no solo valorar la política, sino considerarla. O sea, porque si no lo hace, no conoce, ignora la realidad sobre la cual opera, ¿no? Y eso también se junta con tesis de otros autores como Scott, un antropólogo norteamericano, que dice las políticas, las grandes políticas de transformación de la sociedad en el siglo XX fracasan, no solo que sean ilegítimas, sino que se caen porque no consideran, no les interesa la realidad sobre la cual operan, solo sus modelos abstractos, ¿no? Y eso, a mi juicio, es muy recurrente en América Latina y está atravesado también, o se junta también con este desprecio por un pueblo que es sistemáticamente tildado como bárbaro, como subdesarrollado, como atrasado, sea cual sea el lado político desde el cual se lo observa, ¿no? Que en general hay además un interés instrumental, ¿no? Nos gusta esto tanto en derecha como izquierda, nos gusta cuando se acerca a las cosas que nosotros defendemos, sean las cosas religiosas o sean las cosas Claro. de transformación social, en fin, lo que sea, ¿no? Hay algo en tu texto que me parece muy iluminador para entender el populismo más allá de los clichés y las categorías, o sea, que en el fondo la denuncia del populismo, pero sin entrar en la comprensión de esta en su profundidad, es cuando tú dices que antes que discurso, ideología, el populismo es una relación, eso es una primera, y que el tema de las relaciones es tremendamente importante en Latinoamérica. De nuevo volvemos ahí un poco a Morandé, porque la cultura latinoamericana es una cultura de la participación, de la presencia. Me gustaría que habláramos de esas dos cosas, la relación y la presencia en Latinoamérica y en el populismo latinoamericano. Sí, sí, lo primero, el énfasis en la relación a mí me interesaba, eso no es una novedad mía, tiene que ver con los autores en los que me apoyo, ahí sobre todo me influye mucho Alan Knight, que es un historiador británico que, entre otras cosas, estudia el populismo en América Latina, porque en general concentrarse exclusivamente en ideología, en discurso, sigue enfocando el análisis exclusivamente en el líder, ¿no? Y la pregunta es cómo miramos, cómo encontramos categorías que nos permitan observar desde el comienzo el fenómeno en su complejidad, ¿no? El fenómeno no es solo el líder, es también el líder, por cierto, pero no es solo el líder, sino también los seguidores, ¿no? Y cuál es el concepto para mí clave para lograr esa complejización, para entender el fenómeno, es el concepto de relación, ¿no? Si tú te centras en eso, puedes leer, puedes mirar estos dos lados que conforman al populismo, ¿no? Que es el líder y los seguidores. Y eso amplía las variables a considerar, ¿no? Pero además concentrarse en la relación política y tratar de entender la naturaleza del vínculo que el líder populista establece con el seguidor, permite además sacar conclusiones, a mi juicio, más operativas, más eficaces respecto de qué hacer, ¿no? Porque acá no se trata de defender los liderazgos populistas, y esto yo trato de decirlo en muchos momentos. La evidencia es bien contundente en general en mostrar el impacto que suelen tener los liderazgos populistas cuando llegan al poder, sobre todo en su perpetuación, en que tienden a horadar o deteriorar la institucionalidad o a acrecentar, ¿cierto? Profundizar las maquinarias clientelistas, con todos los problemas que podríamos observar respecto de eso, ¿no? Pero sí tratar de sacar conclusiones respecto de lo que yo en algún momento pongo las deudas pendientes de nuestras democracias, o sea, en qué medida los vínculos políticos han fracasado o dónde fracasan, cuál es el problema que explica que el vínculo, que el lazo, la relación que ofrece el populista
es tan estimulante, es tan convocante, ¿no? ¿Qué tipo de falencias, de ausencias, de deudas hay en nuestros sistemas políticos que el liderazgo populista es tan atractivo en el vínculo que ofrece, ¿no? Ahí hay un problema, ¿no? Y ahí yo lo junto, yo no lo desarrollo mucho porque no lo tengo claro, ¿no? No estoy tan convencida, pero claro, Morandé y Eduardo Valenzuela, que desarrolla el argumento desde Pedro Morandé, plantean que parte de la fuerza de ese liderazgo populista tiene que ver con que descansa en una relación, en una sociabilidad muy rica de participación, de encuentro. Esto lo muestra, no sé, muy bien Javier Aullero en su estudio del peronismo en Argentina, ¿no? Esta política de los pobres donde hay mucho de entrega de beneficios, etcétera, ¿cierto? Como así, política muy asistencialista, pero también un trato, un encuentro cara a cara, una reivindicación de los símbolos de esta cultura popular marcada por el desprecio, por el olvido, en fin, que explica su fuerza y su convocatoria. ¿Qué hacer, no? Entrar en los otros liderazgos no populistas o que creen que el populismo es nocivo, tendrían que ensayar el mismo tipo de reivindicaciones, hay que hacer política al estilo de Perón, hay que hacer política al estilo de Trump, no lo sé. Pero tú de alguna manera algo abres al final en el epílogo del libro cuando dices que el desafío es ofrecer una respuesta humilde pero radical que renuncie de una vez al desprecio que ha atravesado históricamente su acción sobre la realidad. Uno podría decir que el populismo, aquí voy a usar una expresión junguiana, psicoanalítica, es la sombra de la democracia liberal que no ha logrado encarnar bien en Latinoamérica, y esa sombra hay que colocarla afuera, hay que enfrentarla, no rehuirla, no expulsarla, no sacarla tan rápidamente, y por lo tanto el populismo incluso es una oportunidad para la evolución de esta democracia liberal, Josefina. Claro, es curioso porque hoy día ya no es solo un problema de América Latina, el populismo está en todos lados, ¿no? Y Chantal del Sol dice, no me acuerdo si es como la contracara, pero como que la acompaña, ¿no? Están ahí de la mano, o sea, donde haya democracia, de hecho, ni siquiera liberal, sino donde haya democracia habrá populismo, porque apela a un principio fundamental de la modernidad democrática, que es el de la soberanía popular. Como que está recordando todo el tiempo cómo otros elementos fundamentales de las democracias empiezan a debilitar a veces por momentos en ciertos ciclos ese principio tan fundamental. Entonces hay como una legitimidad basal en términos democráticos sobre la cual se logran construir los liderazgos populistas. Mi sensación es que, no sé si una oportunidad, ¿no? A mí me da mucho susto como cambiar una militancia por otra, ¿no? Reemplazar el desprecio por el populismo en una reivindicación o una idealización de lo que pueden ser esos liderazgos o incluso del pueblo, ¿no? Caer en una lectura romántica de esa cultura popular despreciada. Entonces, yo misma creo que quedo pendiente en ese nivel, ¿no? Como que cierro ahí el ensayo. Pero efectivamente mi dilema o el dilema que quiero plantear es si es posible superar el desprecio sin tener que construir liderazgos populistas que sabemos se han vuelto después muy problemáticos cuando llegan al poder, ¿no? Es posible una política democrática no populista que no descanse en este desprecio que ha sido además tan fuerte en América Latina, que considere valioso y relevante el juicio de las personas comunes a la hora de pensar las políticas que se imponen sobre ellos. Esa es como una pregunta radical que para mí está pendiente. Muchas preguntas quedan abiertas después de la lectura de este ensayo, El pueblo olvidado, una crítica a la comprensión del populismo de Josefina Arao. Entre otras, la pregunta que será para otro programa es si ya llegó el populismo a Chile, cuáles serían él o los líderes que encanarían este populismo. Eso da para otra conversación, así que te voy a invitar de nuevo a seguir conversando de este tema interesantísimo. Todavía esto está abierto, está en desarrollo.
Muchas gracias, Josefina, por este notable libro lanzado ayer. Les recomiendo vivamente que lo lean, creo que da muchas luces, enriquece el debate y permite ir un poquito más allá de ejercicios intelectuales, digamos, que en realidad muchas veces son más bien análisis políticos, que no ofrecen un horizonte de comprensión. Y necesitamos hoy día urgentemente una comprensión de lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando. Muchas gracias, Josefina, por haber estado esta tarde en el jardín. Gracias a ti, Cristiano, un gusto. Un gran gusto. Yo cierro ahora la verja de mi jardín y volvemos a encontrarnos mañana a las 8 de la noche aquí en Pauta, pauta.cl y también en Spotify, donde nos pueden seguir. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval,